Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que tiene a muchos de ustedes completamente divididos, Serkan y Özge. Sí, esa pareja que vimos juntos en la pantalla y que para muchos parecía la representación perfecta del amor. Pero, ¿era realmente así? ¿O había algo más, algo que se ocultaba bajo esa fachada de cuento de hadas? El título del vídeo de hoy lo dice todo: Serkan y Özge, la pareja perfecta o un amor con secretos, fans divididos. Vamos a desentrañar esta historia, analizar los indicios, las opiniones y por supuesto, escuchar lo que ustedes, nuestra increíble comunidad, tienen que decir al respecto. Así que si les gusta este tipo de debates y quieren estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. Cuando pensamos en Serkan y Özge, es casi imposible no recordar la química que desprendían. Desde el momento en que aparecieron juntos, hubo una chispa innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una relación de película, una de esas que inspiran y nos hacen creer en el amor verdadero. Sus personajes en las series y películas donde coincidieron a menudo encarnaban el arquetipo de la pareja ideal, superando obstáculos, luchando por su amor y al final, encontrando su paraíso. Y claro, esa magia que transmitían en la pantalla, para muchos de nosotros, traspasó la ficción y se instaló en nuestra percepción de su vida real. Los fans nos enamoramos de la idea de ellos juntos, de la historia que creíamos que estaban escribiendo fuera de cámaras. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, de teorías, de esperanzas puestas en que lo que veíamos era reflejo de una realidad hermosa y duradera. Compartían momentos que parecían idílicos, vacaciones juntos, sonrisas que parecían genuinas, y eso, amigos míos, alimentaba la ilusión de que estábamos ante la pareja perfecta, la que todos querríamos ser o tener. Sin embargo, como bien saben, el mundo del espectáculo rara vez es tan sencillo como parece. Detrás de los focos y las sonrisas perfectas, a menudo se esconden realidades mucho más complejas, matizadas y, a veces, incluso dolorosas. Y ahí es donde entran los secretos. La idea de que Serkan y Özge, a pesar de la imagen que proyectaban, pudieran tener conflictos, desavenencias o incluso motivos ocultos, empezó a rondar la mente de algunos. ¿Quizás la presión de ser una pareja tan mediática les afectaba? ¿Tal vez había diferencias personales que no se hacían públicas? O tal vez, y esto es lo más intrigante, existían relaciones paralelas o situaciones que complicaban la aparente armonía. Las redes sociales, ese hervidero de rumores y confirmaciones, empezaron a llenarse de pequeñas pistas, de comentarios encriptados, de miradas esquivas en entrevistas que antes parecían inocuas. Los seguidores más observadores, los verdaderos detectives de la vida de las celebridades, empezaron a conectar puntos, a interpretar silencios, a buscar patrones en sus publicaciones, hasta llegar a la conclusión de que la perfección que veíamos podría ser, en parte, una construcción. Y esa sensación de que algo no cuadraba, de que la historia era más de lo que nos contaban, fue lo que encendió la chispa del debate. La verdad es que cuando una pareja se convierte en un referente para miles o millones de personas, las expectativas son altísimas. Se espera que cada paso que den sea una confirmación de su amor, de su compromiso, de esa imagen de unidad que tanto nos gusta. Y cuando esa imagen se resquebraja, o incluso cuando solo percibimos la posibilidad de que haya grietas, la decepción puede ser grande. Los fans se dividen en este punto. Por un lado, están aquellos que defienden a capa y espada la idea de la pareja perfecta. Para ellos cualquier indicio de conflicto es solo un malentendido, un momento de estrés, o simplemente ruido externo que intenta dañar a la pareja. Se aferran a los recuerdos bonitos, a las entrevistas donde se declaraban amor eterno, a las fotos sonrientes, y prefieren creer que la fachada es la realidad. Argumentan que es normal que toda pareja tenga sus altibajos, y que no todo tiene por qué ser público ni perfecto. Suelen ser los que defienden la privacidad de los famosos y critican el acoso mediático. Por otro lado, están los que ven, o creen ver, los secretos. Estos fans son más escépticos, más analíticos. Tienden a fijarse en los detalles que otros pasan por alto. Quizás notaron un distanciamiento gradual en sus publicaciones, un cambio en el tono de sus respuestas a ciertas preguntas, o incluso rumores de terceros que empezaron a circular.
Para ellos la imagen de perfección era precisamente eso, una imagen cuidadosamente orquestada para mantener una cierta reputación o para cumplir con expectativas externas. Pueden argumentar que las celebridades, al vivir en el ojo público, tienen una responsabilidad de ser más transparentes, o al menos de no construir una narrativa completamente falsa. Es fascinante cómo, a partir de los mismos hechos, dos grupos de fans pueden llegar a conclusiones diametralmente opuestas. Esto nos demuestra una vez más el poder de la interpretación y la influencia que ejercen nuestras propias expectativas y deseos sobre lo que creemos ver. Y es que, al final del día, ¿qué es la perfección en una relación? ¿Es la ausencia de conflictos, la felicidad constante, la falta de secretos? O quizás la verdadera perfección radica en la capacidad de superar las dificultades juntos, en la honestidad, en la vulnerabilidad compartida, incluso cuando esa vulnerabilidad expone aspectos menos glamurosos. Si Serkan y Özge realmente tuvieron secretos, ¿nos habla eso de una relación imperfecta o de una relación humana, con sus luces y sus sombras como cualquier otra? La línea entre la vida pública y la privada de las celebridades es cada vez más delgada, y nosotros, como público, jugamos un papel crucial en la construcción de esas narrativas. Nos convertimos en parte de la historia, y nuestras opiniones y nuestro apoyo pueden influir significativamente en cómo se percibe a una pareja. Hemos visto casos similares en el pasado, donde la imagen de pareja ideal se desmorona para revelar realidades mucho más complejas. El escrutinio público puede ser una carga pesada, y la presión de mantener una imagen de felicidad constante puede ser agotadora. ¿Fue este el caso de Serkan y Özge? Solo ellos lo saben con certeza. Pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron en sus seguidores y la profunda división que generaron. Para algunos, siguen siendo el epítome del amor. Para otros, su historia se convirtió en un recordatorio de que, detrás de la magia de la pantalla, la vida real suele ser mucho más compleja y menos predecible. Lo interesante de este debate es que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que valoramos en ellas. ¿Buscamos la perfección inalcanzable o la autenticidad imperfecta? ¿Preferimos las historias de cuento de hadas o las narrativas más realistas y complejas? La historia de Serkan y Özge, con sus luces y sus sombras, con sus fans divididos, nos da mucho en qué pensar. Es un recordatorio de que la verdad rara vez es blanca o negra, sino que existe en una rica paleta de grises. Y que al final cada uno de nosotros interpreta las historias que vemos a través del filtro de nuestras propias experiencias y percepciones. En resumen, hoy hemos explorado el fenómeno Serkan y Özge, una pareja que inspiró a muchos pero que también generó un intenso debate entre sus fans. Hemos analizado cómo la imagen de la pareja perfecta se enfrentó a la sospecha de un amor con secretos, dividiendo a la audiencia en dos bandos bien diferenciados. Por un lado, los que defienden la idea de su amor idílico y creen en la fuerza de su conexión, y por otro, aquellos más escépticos que perciben o intuyen la existencia de aspectos ocultos. Hemos reflexionado sobre cómo las expectativas del público influyen en la percepción de las relaciones de las celebridades y sobre la complejidad de la línea entre la vida pública y privada. Al final queda en cada uno de nosotros la conclusión que sacamos de esta historia, una historia que sin duda nos ha dado mucho de qué hablar. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este tema tan apasionante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Serkan y Özge? ¿Creen que eran la pareja perfecta o que había secretos detrás de su relación? Los invito a dejar todos sus comentarios, sus teorías, sus experiencias en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes también les pueda interesar este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.